Muy buenos días para cada una de las personas que están con nosotros hoy. Para nosotros es un verdadero gusto y una gran bendición contar con todas sus personas que están aquí de los distintos países de la región. Es un gusto para nosotros saludarlos como Sociedad Bíblicas Unidas. Les damos la bienvenida. Queremos compartir este tiempo de masterclass con cada uno de ustedes. Esperamos que sea un tiempo enriquecedor, un tiempo en donde cada uno de ustedes puede apropiarse de los saberes que nos van a estar entregando. Les damos las gracias por aceptar esta invitación. Estamos todavía muy a tiempo. Si ustedes desean compartir el enlace para las personas que ustedes consideren que les puede servir, estamos muy a tiempo todavía. En el nombre de todas las sociedades bíblicas, de verdad les damos un afectuoso saludo de principio de año. Damos inicio a nuestros diplomados con estas masterclass. Esperamos que sean para ustedes de gran bendición. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a dar inicio con una oración presentando este tiempo delante de la presencia de nuestro Señor y pidiéndole que sea Él mismo guiándonos en todo lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu amor, por tu bendición, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos permite, Señor, para tu obra, porque sabemos, Dios Todopoderoso, que tú estás con nosotros, que nos permites estos espacios, Señor, para poder seguir adelante con la misión que nos has entregado, para prepararnos para hacer tu obra, para seguir, Señor, confiando en que tú estás haciendo todo de acuerdo a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada persona que hoy está aquí con nosotros, que se conecta, Señor, con un deseo profundo de aprender algo de parte tuya. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea guiándonos a aprender todo lo que tú quieres que aprendamos. Te damos gracias por la vida de nuestro profesor, por las personas del equipo que están trabajando aquí, por cada uno de los que con corazón dispuesto, Señor, está aquí para aprender y para servir. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Padre bueno, ayúdanos a que todas las cosas salgan de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues bueno, mi nombre es Ilse Duarte. Para las personas que no me conocen, soy la coordinadora del Campus Bíblico de Colombia. Estoy aquí en compañía de todo nuestro equipo de Sociedad Bíblica, con Ronald, con Pablo de Perú, con Leticia. Estamos aquí para presentarles con gran alegría a nuestro profesor, el doctor Milton Martínez. Para las personas que no conocen al doctor Milton, él es un profesor titular de Antiguo Testamento de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Colombia. Es arquitecto de profesión de la Universidad Católica de Colombia. Tiene una especialización en administración de la Universidad de las Américas de Costa Rica. Es licenciado en teología de la misma universidad. También nuestro profesor es especialista en ética de la Universidad Minuto de Dios y magíster en teología de la Universidad Javeriana. El profesor Milton ha hecho diplomados en arqueología bíblica de la Universidad Hebrea de Jerusalén y también es doctor de la Universidad Marburg de Alemania, es doctor en Antiguo Testamento. Es escritor, es una persona que ha producido bastante material con relación a los profetas, con relación al Antiguo Testamento y diferentes artículos que van en esa misma línea. Doctor Milton, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él va a ser parte de nuestro Diplomado Internacional de Antiguo Testamento. Le doy la cordial bienvenida y le entrego a usted el tiempo para que esté con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muchas gracias por la presentación, Gilse, y bueno, agradecido con la Sociedad Bíblica de permitirme compartir una vez más con ustedes, con este hermoso grupo que tenemos de América Latina, seguidores de los programas que ofrece la Sociedad Bíblica, de una permanente capacitación y formación, programas que ciertamente han sido de mucha bendición y en la manera como fuimos obligados a partir de la pandemia a socializar y aprovechar este recurso que de alguna manera lo teníamos subutilizado y que hoy pasa a ser parte fundamental en la formación, en el crecimiento también espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que le doy una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan. Seguramente con algunos de ustedes ya hemos compartido algunos espacios y bueno, esta es una oportunidad más para acercarnos al conocimiento
de la palabra del Señor. Quiero pedir a ver si, si ya tengo habilitada la posibilidad de compartir pantalla, así que vamos aquí a compartir. Bien. En el día de hoy me han solicitado compartir lo que se ha denominado en este contexto Classroom, una pequeña clase de introductoria a un tema que vamos a estar trabajando dentro del diplomado en Antiguo Testamento. Vamos a estar compartiendo allí dentro del diplomado cada uno de los distintos, analizando cada uno de los distintos corpus del Antiguo Testamento, corpus o cuerpos literarios que componen el Antiguo Testamento. Así que de mi parte estaré compartiendo sobre lo que se llaman los profetas anteriores. Ese es el tema con el cual estaré acompañando. En alguna ocasión compartí profetas posteriores. En esta ocasión compartiré acerca de los profetas anteriores. Un tema que es muy interesante y un nombre que es bastante desconocido en el ambiente eclesial. Estos no son términos que se manejan en el contexto eclesial fácilmente. En el contexto eclesial manejamos otras ideas que no es que sean descabelladas, ni que sean falsas, ni mucho menos, sino que se manejan otros conceptos por razones específicamente los propósitos que asiste el trabajo que se hace dentro de la iglesia. Así que para poder abordar el tema de los profetas anteriores y de paso, para los que no han escuchado el tema también de profetas posteriores, simplemente una notica ahí para que podamos hacer la distinción. Entonces quiero comenzar con ustedes mostrándoles un poco rápidamente lo que son por lo menos 3 distintos cánones. A veces en el ambiente eclesial que nos movemos, nosotros hablamos del canon, y hablamos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, desconociendo que existen muchos antiguos testamentos. Una expresión un poco complicada a veces cuando no tiene uno todavía mucho dominio de este tema, pero en realidad tenemos que saber que existen varios antiguos testamentos. Es decir, por ejemplo, nosotros sabemos que convencionalmente existe un Antiguo Testamento de la Iglesia Católica y un Antiguo Testamento de la Iglesia Evangélica, por decir algo así a grandes rasgos. Pero lo interesante que vamos a ver hoy es que también hay un Antiguo Testamento diferente en el pueblo judío. De hecho, solo hablando de judíos, hay 2 antiguos testamentos diferentes. Cuando hablamos del canon griego y del canon hebreo, son 2 antiguos testamentos distintos. Pero vamos rápidamente aquí. Empecemos con el convencional canon del Antiguo Testamento según el pueblo evangélico, según la iglesia evangélica. Tenemos un Antiguo Testamento conformado por 39 libros. Esos 39 libros están agrupados en lo que llamamos 4 grupos de libros, que los conocemos como Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales y libros proféticos. Estos serían los distintos corpus del Antiguo Testamento convencional que se maneja en la iglesia evangélica. Y allí pues están los distintos libros que ustedes conocen. Simplemente quiero hacer la acotación, una salvedad aquí con el libro de Lamentaciones, que hay un asterisco y una acotación en la parte inferior. Aclarar que el libro de Lamentaciones generalmente se pone dentro del corpus profético porque se le atribuyó a Jeremías, entonces aparece inmediatamente después de Jeremías. Pero en realidad el libro de Lamentaciones no vamos a considerarlo como un libro profético, sino más bien como un libro lírico, un libro poético. Debería corresponder al libro poético, al corpus poético, o corresponde al corpus poético. Pero en el orden en cómo se encuentran ubicados los libros en la Biblia, entonces Lamentaciones está después de Jeremías. Esto sería más o menos lo que llamamos el canon evangélico. Tenemos por su parte lo que llamamos el canon católico, que básicamente ustedes recordarán o sabrán algunos, o los que no lo sepan, pues allí tenemos resaltado en rojo en cuanto a los corpus, los grupos que tenemos acá, los 4 corpus, son los mismos corpus que se manejan en la iglesia evangélica, solo que en las Biblias católicas vamos a encontrar convencionalmente 7 libros más de los que encontramos en las Biblias evangélicas, los libros que están allí resaltados en rojo. Además de los 7 libros, que son Tobías, Judith, Macabeos 1, Macabeos 2, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, vamos a encontrar que el libro de Esther es ligeramente más largo en la Biblia católica y el libro de Daniel es también ligeramente más largo en las Biblias católicas que la Biblia evangélica. Tiene lo que llamamos un agregado o un añadido griego. Bien, tenemos que advertir
que esto no se debe a problemas entre católicos y evangélicos, como convencionalmente nosotros lo hemos visto y lo hemos vuelto un problema entre nosotros, entre católicos y evangélicos. Aquí tenemos que advertir que en realidad esta diferencia corresponde a una diferencia entre los judíos. Es decir, vamos a tener dos ejercicios para la definición del canon en el contexto judío, y esto es antes de Cristo, ni siquiera existía el cristianismo, cuando los judíos que habitaban en Egipto traducen sus escrituras al griego, y en esa traducción es donde se incorporan estos libros. Pero curiosamente debemos saber que estos libros no son solo estos libros los que aparecen en el canon griego, sino que también hay otros libros que finalmente la Iglesia Católica no los incluyó en la Vulgata Latina, que fue la primera versión completa de la Biblia y donde se define finalmente el canon bíblico dentro de la Iglesia Católica. En la Vulgata Latina se incluyen estos libros que aparecen aquí en rojo en esta pantalla, pero adicionalmente en la versión hebrea del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, aparecen otros libros como por ejemplo las Odas de Salomón, aparece tercero y cuarto de Macabeos, aparece la oración de Manasés, aparece el tercer libro de Esdras. Entonces aparecen otra serie de libros que estaban en el canon griego del Antiguo Testamento, que aunque lo llamamos canon griego, lo llamamos griego es porque estaba en griego, pero en realidad es un canon hecho por judíos. Por lo tanto, ya los judíos desde antes de Cristo tenían dos antiguos testamentos diferentes. Bien, no es el tema propiamente en el que lo vamos a ocupar ahora, pero sí nos vamos a ocupar entonces ahora en saber lo que es el canon hebreo del Antiguo Testamento, el canon hebreo masorético, no el canon griego. En el canon masorético tenemos entonces nosotros, a diferencia del canon evangélico o el Antiguo Testamento evangélico, el Antiguo Testamento católico, ya no tenemos aquí 4 corpus, sino que tenemos solo 3 corpus. Tenemos 3 corpus o 3 grupos de libros que son los que vamos a conocer como Torah, por un lado, el primer corpus, Nevi'im, el segundo corpus, el segundo grupo, y Ketuvim, el tercer grupo. Torah, Nevi'im y Ketuvim. A partir de estos nombres se toma la primera letra, la primera consonante, es decir, en el caso del primer corpus, la T en español, la Tau en hebreo, la Tav, la Torah, entonces se toma T, B y K y queda lo que vamos a llamar la Tanakh. Tanakh es una sigla que representa Tanakh, T de Torah, N de Nevi'im y K de Ketuvim. Entonces, Tanakh es el nombre que se le da al Antiguo Testamento hebreo y además representa los 3 grupos, los 3 corpus que tenemos, la manera como está ordenado el Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, que si ustedes observan, la organización es diferente a la que tenemos en las Biblias católicas y evangélicas. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, la Torá es igual, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, aunque en hebreo no se les llama así, estos nombres son griegos, Génesis, Éxodo, Levítico son griegos, en el hebreo, los nombres de estos libros en hebreo serán Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim, son los nombres. La Torá es igual, es decir, el orden es igual, y el contenido, por supuesto, también. Pero cuando pasamos al segundo bloque, Nevi'im, vamos a observar que aquí ya vienen varios cambios. Primero, observen ustedes que tenemos a Josué, jueces, igual que en nuestras Biblias evangélicas y católicas, pero no sigue Ruth, como sí sigue en nuestras Biblias. Ruth no. Observen que Ruth pasa al Ketuvim. Por aquí más adelante tenemos en el puesto 17 del tercer bloque está Ruth. Y luego continuamos ahora sí en el Nevi'im con Samuel y Reyes. Y luego tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel y lo que vamos a llamar los 12 profetas. Y el tercer bloque, el Ketuvim, comienza con Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esta es la manera como está organizada la Biblia hebrea, la Tanakh. Es decir, mientras que en nuestras Biblias convencionales, nuestras Biblias cristianas, digamos, católicas y evangélicas, nuestras Biblias cristianas, terminamos con Malaquías, la Biblia hebrea termina con Crónicas.
Es decir, la forma como se organizan son distintos. No significa que los contenidos de los libros sean diferentes. Simplemente la manera como se ordenan los libros va a ser una manera diferente. Concentrémonos ahora en el Nevi'im, es decir, dejemos de lado la Torá, dejemos de lado el Ketubín y vámonos al Nevi'im, que es el que nos ocupa para nuestra clase y la que nos va a ocupar en nuestro curso de profetas en el diplomado. El Nevi'im, la palabra Nevi'im significa profetas, plural, profetas. En singular es Nabí. La palabra Nabí significa profeta en hebreo, es profeta. En realidad primero fue la palabra Nabí y después fue la palabra profeta, que viene del griego profetés. Entonces, Nabí, singular, Nevi'im, plural. En la Biblia hebrea tenemos dos grupos, o sea, el segundo bloque, el bloque que va en la mitad, se subdivide. Y entonces, ¿cómo es que se subdivide? Tenemos el Nevi'im Harishonim y tenemos el Nevi'im Aharonim. Es decir, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Son dos grupos claramente marcados en la Biblia hebrea. Cuando hablamos de profetas anteriores y profetas posteriores, no estamos hablando de las personas inicialmente, no hablamos de las personas, sino de los libros. Entonces, el grupo llamado profetas anteriores es un grupo de libros que en la Biblia hebrea fueron denominados como libros, fueron denominados libros proféticos. Y este grupo está compuesto por los libros de Josué, Jueces, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Ese es el grupo llamado profetas anteriores. Y por profetas posteriores, tenemos entonces en la Biblia hebrea 15 libros. Son los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel, y luego un grupo denominado los 12, que va desde Oseas hasta Malaquías. Estos 15 libros están dentro del grupo denominado profetas posteriores, que más adelante, por unos lamentables accidentes de la historia y de lectura del texto bíblico, terminamos nosotros llamándole profetas mayores y menores. Pero este fue un accidente, un lamentable accidente que deberíamos ya nosotros superar y dejar de lado. Debemos hacerlo, las sugerencias que se hagan, es necesario hacerlo para una correcta comprensión de estos textos y dejar de llamarles mayores y menores, que es una clasificación absolutamente escabellada y salida de todo orden, y comprenderles como profetas posteriores simplemente. Algunos ya conocen una clasificación que hay que se llama profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas posexílicos. Esa clasificación es absolutamente adecuada, importante, necesaria. Y cuando usted quiera acercarse a los profetas posteriores, debe primero que todo comprender cuáles de esos profetas fueron preexílicos, es decir, cuáles ejercieron su ministerio antes del exilio, quiénes ejercieron su ministerio en el exilio y quiénes lo ejercieron después del exilio. Esto es una manera muy adecuada de hablar de los profetas. No decir mayores y menores, sino decir preexílicos, exílicos y posexílicos. Ahora, ojo, no vayamos a confundirnos, no vayan a creer que es que los mayores son preexílicos y los menores posexílicos. Nada que ver, nada. Eso es totalmente... Por ejemplo, miremos Isaías, Jeremías y Ezequiel. Isaías es preexílico, Jeremías también es preexílico, pero Ezequiel es exílico. Es un profeta que ejerció en el exilio. En el caso de los otros 12 profetas, por ejemplo, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, son preexílicos y Miqueas también, preexílicos. Nahum y Habacuc también son preexílicos, pero del siglo VII, mientras que los anteriores citados son del siglo VIII. Y luego tenemos a Ageo, Zacarías y Malaquías, que son profetas posexílicos, o sea, que ejercieron después del exilio. No sé si se han dado cuenta, pero observen que en esa lista no aparece Daniel. Daniel lo van a encontrar ustedes en el puesto 22 del Ketubín, porque en la Biblia hebrea Daniel no es considerado un libro profético, sino un libro de los escritos, de los demás escritos.
Bien, esto es un panorama rápido para que comprendamos cuando decimos los profetas anteriores de qué estamos hablando. Cuando decimos, entonces, concluyamos dos cositas inicialmente. Cuando hablamos de profetas anteriores, primero hablamos de libros, no de personas. ¿Estamos? Y los libros son Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2 y Reyes. Reyes 1 y Reyes 2. Hablamos de libros. Y segundo, los profetas anteriores no tienen nada que ver con exilio, preexilio, posexilio, sencillamente tienen que ver con otras circunstancias que son las que rápidamente vamos a tratar. No las vamos a abordar, sino que las vamos a dejar planteadas como cuestiones interesantes y las abordaremos ya en profundidad o en un poco más de profundidad cuando lleguemos a nuestra clase en el diplomado. Entonces nos concentraremos en Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Cuando yo digo Samuel, estoy incluyendo tanto el 1 como el 2, y cuando digo Reyes, incluyo tanto el 1 como el 2. Los profetas anteriores o Nebihim Harishonim, los profetas anteriores. Bien, esa expresión de Rishonim, es decir, profetas anteriores, fue utilizada dentro de la misma Biblia. Es interesante que el profeta Zacarías, en el capítulo 1, versículo 4, y en el capítulo 7, dos veces, tanto en versículo 7 como en versículo 12, utilizó esa expresión. Dijo los profetas anteriores. ¿A qué se refería Zacarías? No lo sabemos. Él dijo, como lo dijeron los profetas anteriores, los profetas primeros, los primeros profetas, Harishonim. Así lo dijo Zacarías. Entonces, desde allí se toma el nombre y la Biblia hebrea le va a llamar profetas anteriores a Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido actualmente con las investigaciones de estos textos? Aquí he presentado lo que ocurrió cuando se elaboró el canon. Pero ¿qué ha pasado con las investigaciones y dentro de la academia qué ha venido ocurriendo con respecto a estos 4 libros? Bien, estos 4 libros, Josué, digo 4, son 6, ya me entienden. Samuel entendido como 1, pero es Samuel 1 y Samuel 2, y Reyes entendido como 1, pero Reyes 1 y Reyes 2. Entonces hablaré de los 4 libros, es decir, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Estos 4 libros fueron objeto o han sido objeto y siguen siendo objeto de muchas investigaciones, pero quiero mostrarles rápidamente dónde comienza la inquietud que se da sobre estos 4 libros. La inquietud es muy interesante y se nos da a partir de una lectura cuidadosa de estos libros. Pero la lectura no hay que empezarla incluso con Josué, exactamente, sino que aquí va a ser interesante que comencemos la lectura desde Deuteronomio. Observen ustedes lo que pasa en Deuteronomio al cerrar. Este texto que está puesto en la pantalla es la última parte del libro de Deuteronomio. Así cierra Deuteronomio. Dice lo siguiente, esto es capítulo 34, a partir del versículo 5. Dice, murió allí Moisés, siervo de Yahvé, Jehová, el Señor, pronúncielo usted como quiera. Las letras que tenemos aquí son las que corresponden a lo que llamamos el tetragrama, las 4 letras hebreas. Entonces murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Yahvé había mandado a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. A quien haya conocido Yahvé cara a cara,
Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Punto, y se acabó el libro de Deuteronomio. Observen ustedes ahora lo interesante. Vamos a resumir lo que dicen estos versículos. ¿Cuál es lo que podríamos llamar el resumen de estos versículos? Murió Moisés, siervo de Yahvé, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Ese sería el resumen de lo que acabamos de leer. Ahora observen cómo empieza el libro de Josué. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, que Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Luego, observen que hay una tremenda, una profunda coherencia, concatenación, una identidad, pero además una continuidad entre el cierre de Deuteronomio y el inicio de Josué. Que da a entender, hace creer o hace pensar que muy seguramente, en un principio, originalmente, el libro de Josué es en realidad una continuación del libro de Deuteronomio. Hay una continuación clara, redaccional, temática, los términos, las formas, etcétera, son muy similares. Pero además la historia sencillamente empata, continúa. O sea, terminó Deuteronomio aquí, continuemos aquí con Josué. Ahora observen ustedes cómo termina Josué. El libro de Josué termina con las siguientes palabras. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnásera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Yahvé todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Yahvé había hecho por Israel. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en parte del campo de Jacob, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió allí Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Así cierra el libro de Josué. Observen ustedes cómo comienza el libro de Jueces. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Yahvé diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Observen que Jueces comienza exactamente donde termina Josué. Josué termina con la muerte de Josué, Jueces comienza con la muerte de Josué. Además, en el capítulo 2, es decir, empezando Jueces, noten que vuelve y narra exactamente lo mismo que narró Josué al finalizar. Ya Josué se había despedido del pueblo, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnásera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Noten que Josué termina y Jueces comienza justo donde terminó Josué y además retoma esa parte de la historia. Lo que otra vez nos hace pensar que Josué es en realidad una continuación del libro de Jueces, de Josué. Jueces continúa con Josué. Es una continuación narrativa, los estilos literarios, la forma de la narrativa, es totalmente igual y es una continuidad. Observemos cómo termina Jueces. Jueces termina diciendo, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el último versículo de Jueces. Bueno, permítanme decirles que en realidad Jueces no termina. Si usted mira todo el capítulo, los últimos 2 capítulos de Jueces, descubre que hay un problema serio ahí, tremendamente serio. Es un problema que se da porque los benjamitas
abusaron de la concubina de un sacerdote y entonces las demás tribus se molestaron y hubo una matanza terrible dentro del pueblo de Israel donde las otras 11 tribus se levantaron contra los benjamitas y prácticamente los exterminaron. Ahí, digámoslo, termina el libro. Termina, y digo entre comillas, porque en realidad termina el libro, pero el libro no termina. Es decir, la historia no termina, la narrativa no termina, no terminó en nada. Cuando vamos a Samuel, descubrimos que Samuel sencillamente continúa la historia de Jueces, entre otras cosas por algo muy interesante. Ustedes recuerdan que Samuel es el último juez de Israel, ¿verdad? ¿Recuerdan? Samuel, el último juez de Israel. Por lo tanto, la historia de Samuel debería estar en el libro de Jueces, no en el libro de Samuel. ¿Por qué Samuel, la historia de Samuel está en el libro de Samuel? Porque aunque Samuel es el último juez de Israel, es el que inaugura el Estado de Israel, porque fue el que nombró rey. Pues claro, ya sabemos la historia, Dios lo llamó y todo lo que quieran, sí. Pero humanamente hablando, Samuel es el hombre al que se le atribuye, al que se le debe la creación del Estado de Israel. Inicialmente, establece los 2 primeros reyes fueron puestos por Samuel. Entonces Samuel, aunque es el último juez, no queda en el libro de los jueces, sino que es el que va a arrancar la historia de la monarquía. Por lo tanto, Jueces no termina, el libro de Jueces no termina, el libro de Jueces termina en el libro de Samuel. De esta manera, Samuel es una completa continuidad del libro de Jueces. Ahora, ¿cómo termina Samuel? Segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Edificó David un altar a Yahvé y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Yahvé oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga. ¿Qué historia es la que está contando Samuel? Acuérdense ustedes cuando a David se le ocurrió la locura de censar al pueblo, en un acto de arrogancia, soberbia, censa al pueblo, cosa que Dios repudia, y a causa de esto vino una gran matanza en el pueblo de Israel. Termina el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, con esa ofrenda que David hace, cuando compró justamente el terreno donde se construiría posteriormente el templo. El Samuel termina con esa parte de la historia de David. ¿Y cómo comienza Reyes? Cuando David era ya viejo y avanzado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Así empieza Reyes. Luego, observen ustedes que frente a lo que estamos acá, es que hay una continuidad literaria, histórica, pero sobre todo, y lo vamos a mencionar más adelante, teológica, entre Deuteronomio y los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Una continuidad. Esto llevó a pensar entonces algo muy interesante que aparece en el libro Introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicré, texto que seguramente algunos de ustedes ya han conocido, que se los recomiendo, que lo consiguen fácilmente en librerías, lo consiguen también en algunos medios digitales, texto muy interesante y del que les quiero recomendar de manera muy particular los capítulos 9, 10 y 11 de ese libro. De manera particular, con respecto al tema que estamos trabajando aquí. Capítulos 9, 10 y 11 de este libro, José Luis Sicré explica toda esta historia tan interesante que le vamos a llamar la historia deuteronomista. Permítanme aquí citar unas palabras de José Luis Sicré, el autor, que dice lo siguiente: sin duda, usted ha oído hablar del combate de David con Goliat, la caída de las murallas de Jericó, de Elías, de Eliseo, de la conquista de Jerusalén por los babilonios, pero quizá no sepa que estos relatos forman parte de una larga historia de Israel que abarca desde el siglo XIII hasta el año 561 a.C. Actualmente, a esa historia se le conoce como historia deuteronomista, porque se basa en los principios teológicos del Deuteronomio, pero su formación fue lenta y compleja. Permítanme ampliar un poco la idea que presenta José Luis Sicré. ¿Qué es lo que nos está diciendo Sicré aquí? Josué, Jueces, Samuel y Reyes son 4 libros que el canon hebreo le llamó profetas anteriores, pero en los estudios actuales le llamamos la historia deuteronomista. Es decir, es una parte de la historia de Israel. Esos 4 libros son un bloque, son un conjunto que está inspirado teológicamente en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio inspiró teológicamente
la producción de esta historia. Por lo tanto, le llamaremos historia deuteronomista para referirnos a la inspiración teológica que toma desde el libro de Deuteronomio para producir esta parte de la historia. Un personaje, un teólogo protestante alemán finales del siglo XIX y principios del siglo XX, llamado Otto Eisfeld, propone a partir de esta investigación, que fue de los primeros que empezó a observar esto que yo les he planteado acá, la continuidad literaria de Deuteronomio con Josué, etcétera. Cuando Otto Eisfeld descubre esta continuidad literaria, Eisfeld llega a una conclusión, y es que los 4 libros, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, deben ir unidos con el Pentateuco, porque si el Pentateuco es Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, pero Deuteronomio es la introducción a Josué, Jueces, Samuel y Reyes, entonces propone a Eisfeld, debemos unir todo este grupo. Y entonces surge una teoría a la que se le va a llamar el Eneateuco. Entonces se propone que no se le llame Pentateuco, o sea, Penta 5 libros, sino Eneateuco, o sea, 9 libros, 5 y 4. Pero algunos dijeron, no debemos hacerlo así. Lo que debemos es tomar el Pentateuco y unirlo simplemente con Josué, eso es todo. Entonces se le llamó Hexateuco. Bueno, otros dijeron, metamos a Josué y a Jueces, entonces le llamaron Heptateuco. Otros dijeron, no, metamos también Samuel y le llamaron Octateuco, hasta que finalmente unámoslos todos y le llamamos Eneateuco. Entonces, así venían las investigaciones desde Eisfeld, pasando por otros varios pensadores. Hasta que a principios del siglo XX, observen, siglo XX, hace muy poquito tiempo, estamos hablando apenas hace 100 años, a principios del siglo XX, aparece un personaje también teólogo protestante alemán llamado Martin Noth. Aparece Martin Noth muy a principios del siglo XX y Martin Noth es el que va a proponer la locura de la historia deuteronomista. Digo la locura en términos muy gratos, es una hipótesis muy interesante, muy rica, muy acompañada de argumentos muy interesantes. Martin Noth propone lo que vamos a llamar la historia deuteronomista, en donde lo que hace Martin Noth es coger lo que se llamaron los profetas anteriores y proponer cuál fue la manera como se escribieron estos libros, cómo se escribieron, quién los escribe, por qué los escribe, para qué los escribe, por qué se hizo esta historia deuteronomista. Le llaman a Martín Noth, además le llama la historia deuteronomista. Entonces hace una serie de propuestas interesantísimas que quiero resumir rápidamente en unos pocos puntos. Los puntos más relevantes de la teoría de Noth son estos. 1. Plantea Noth que la historia deuteronomista es obra de un solo autor, que un autor escribió Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y no fue una escuela de pensadores, no fueron varios los que lo hicieron. Plantea Noth que este autor vivió en el exilio y redactó su obra en Samaria, no en Babilonia. Interesante este aporte de Noth, porque cuando hablamos de exilio, estamos hablando del pueblo que fue llevado a Babilonia, ese es el exilio. Entre el año 586 y el año 539, ese periodo de 47 años, el pueblo estuvo cautivo en Babilonia. Pero Martin Noth dice, en ese periodo fue escrita esta historia, pero no en Babilonia, sino en Samaria. El autor se encontraba en Samaria. El cuarto punto de la hipótesis de Noth es que la historia deuteronomista es el primer intento de hacer historiografía dentro de Israel. Nunca antes a alguien se le ha ocurrido la locura de hacer historia de Israel. Aquí aparece el primer ejercicio, el primer esfuerzo. Y por último, dentro de los puntos más relevantes, dice Noth que esta obra histórica comienza con una gran introducción teológica en el libro de Deuteronomio. Ya habíamos citado esto, pero aquí lo reforzamos. Para Noth, efectivamente, Deuteronomio es la fuente teológica que inspira la construcción de esta historia. ¿Y por qué si tal autor habría hecho eso?
Bueno, después de Martin Knott, por supuesto que vienen muchas reacciones y van a venir muchos pensadores que proponen, discuten, unos están de acuerdo, otros no, otros están de acuerdo parcialmente, otros le agregan nuevas cosas, pero al menos quiero citar tres pensadores posteriores muy importantes que van a hacer un aporte a la propuesta de Knott. Y es frente a la pregunta, ¿y para qué se escribieron esos libros? ¿Para qué? Entonces, es a lo que le llamaremos la finalidad de la obra. Y aparece por un lado Gerald von Rath, un protestante alemán también, que dice que esta historia tenía como finalidad hablar de un optimismo mesiánico. Es decir, esto está fregado, la historia está mal, pero tenemos una esperanza de que va a llegar un Mesías. Ojo, aquí no entendamos por Mesías a Cristo. Es muy distinto. El concepto mesiánico del Antiguo Testamento planteaba alguien que resolvería la situación social y política del pueblo de Israel. Es un concepto bastante diferente. Entonces, Gerald von Rath dice que la historia de Deuteronomista se escribe con un optimismo mesiánico. Aparece otro pensador, Hans Walter Wolf, y Hans Walter Wolf plantea que más bien esta obra se escribe para hacer un llamado a la conversión. La intención es llamar a la gente para que se convierta, porque la gente está yendo tan mal que deben. Y aparece un tercer personaje que es Cross, Frankfurt Cross, que habla de una doble finalidad. Cross, a diferencia de Martin Knott, Cross dice, no señor, esta obra no se escribió toda en el exilio. Esta obra se escribió una parte antes del exilio y otra parte en el exilio. Por lo tanto, hay dos intenciones distintas. La obra antes del exilio es una obra bastante negativa, pesimista, que habla de todas las desgracias que van a venir. Entonces, imprimes un pesimismo sobre el pueblo, pero luego viene y al meterse pesimismo lo que hace es un llamado a la conversión, pero luego viene la segunda parte de la obra, que es en el exilio, y es planteando precisamente una esperanza mesiánica. Otra vez mesiánica desde la perspectiva del Antiguo Testamento, no desde la cosmovisión que va a tener ya después del cristianismo, con Cristo, que es un concepto mesiánico muy diferente al del Antiguo Testamento. Entonces, Cross dice que son dos finalidades. La finalidad de mostrar, de hacer un llamado a la conversión, un pesimismo terrible por lo que está pasando, y la segunda parte, una gran esperanza de lo que habrá de venir. Miren ustedes lo interesante de estos libros. Nos levanta muchísimas preguntas y por supuesto, aunque aparecen estos tres personajes que nos tratan de dar algunas respuestas, las respuestas no son absolutas ni finales y nos quedan más bien una cantidad de preguntas. ¿Es en realidad esta obra una continuidad de Deuteronomio? ¿Tenemos que de alguna manera creer que Deuteronomio es un poco diferente a los libros anteriores en el Pentateuco? ¿Cuáles son los elementos teológicos que unen a Deuteronomio con esta obra? ¿Cuáles son los elementos literarios y teológicos que unen esta obra? Es decir, ¿hay una identidad teológica entre Josué y Jueces, y entre Jueces y Reyes y Samuel? ¿Hay identidades teológicas? ¿Cuáles son esas teologías que se enfatizan en estos libros? ¿Cuáles son estos elementos que le dan continuidad a la obra? Posiblemente fue un autor o realmente habrían sido varios autores que participaron allí. ¿Cuándo fue que se hizo esa obra? ¿Fue motivada solamente por personas hebreas, judías que querían hacer la historia? ¿O hay intereses políticos detrás de la construcción de esta historia? En fin, son muchísimas las preguntas que se levantan acá y que nos encantaría responder algunas de ellas, o por lo menos tratar de responder algunas de ellas en un espacio mucho más amplio, que es el espacio que manejaremos dentro del diplomado en Antiguo Testamento. Por hoy, más que decir que hemos dado una clase, podríamos decir qué es lo que pasa en los supermercados, dar una degustación, sencillamente decir, mire esto tan rico, vale la pena profundizarlo. Así que mis hermanos queridos, un placer encontrarme con ustedes y será para mí un gusto que nos volvamos a encontrar más adelante, ojalá en el espacio del diplomado. Muy bien, muchísimas gracias, hermano Milton. Esto ha sido una pequeña muestra de lo que vamos a trabajar durante estos 4 meses en el Diplomado Internacional en Antiguo Testamento.
que va a tener un tiempo de duración de 4 meses. En este momento les voy a compartir mi pantalla para poderles dar a conocer acerca de este diplomado que está por iniciar el 21 de enero. Se estudian todos los sábados en un horario muy cómodo, dependiendo del país en la cual se encuentre. Este puede ser, si estás en Centroamérica, de 8 a 12, si estás en Ecuador, Colombia, Perú, Cuba, México, es de 9 a 1, si estás en Bolivia, República Dominicana, Venezuela, es de 10 a 2, y si estás en Chile, Paraguay, Uruguay, el horario es de 11 a 3 de la tarde. Ese diplomado se va a desarrollar en 6 módulos y es un trabajo conjunto de las diferentes sociedades bíblicas de Bolivia, Colombia, Chile, Cuba, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay, que nos hemos unido para poder ofrecer este diplomado. Dentro de la malla curricular, los cursos que vamos a desarrollar es Introducción a la Historia y a la Teología del Antiguo Testamento, la Torá, los profetas anteriores, los profetas posteriores, los escritos, literatura poética y sapiencial, e Introducción al Estudio de la Literatura Intertestamentaria. Quiero comunicarles también que este diplomado lo pueden llevar de manera sincrónica, quiere decir que se pueden conectar en tiempo real cada sábado a través del Zoom, y también para aquellos estudiantes que tienen un tiempo un poco más justo, lo pueden llevar de manera sincrónica, es decir, cada estudiante se puede programar durante la semana y a través de las grabaciones de cada una de las clases que también son grabadas, pueden llevarlo. Y lo interesante es que este diplomado, al igual que todos los diplomados que ofrece las Sociedades Bíblicas Unidas, cuenta con un campus bíblico en la cual son alojados cada uno de los recursos. El estudiante en esa plataforma puede marcar sus asistencias, puede realizar foros, puede también resolver cuestionarios en línea, de tal manera que esta plataforma ayuda a poder alcanzar los objetivos de cada curso del diplomado. Dentro de, bueno, en los Facebook o también en las web, ustedes van a poder ingresar y también pedir información. Así que voy a pedir a Ronald que pueda compartir en el chat del Zoom, pueda compartir los contactos. Y vamos a entrar en un tiempo también de preguntas. Voy a pedir a Ramírez Guamán, sí, adelante, puede habilitar su micrófono para que pueda hacer su pregunta. Adelante. Buenos días, con toda la sala, Dios los bendiga. Es un privilegio estar en esta sala y un saludo a todos en el nombre del Señor para poder consultarle cuál es el costo y qué tiempo se pueda concluir esta enseñanza que está comunicándonos. Gracias. Ok, muy bien. El tiempo de duración de este diplomado son 4 meses. Estamos iniciando el día sábado 21 de enero y está concluyendo el 6 de mayo en una ceremonia de clausura en la cual cada uno de los participantes son certificados por las Sociedades Bíblicas Unidas. En cuanto a los costos, en el caso de Perú son 600 soles, el precio total del diplomado, y cuando pagan al contado tienen un descuento del 20%, viene a ser 480 soles. En el caso de Ecuador son $90. Colombia, ¿nos puedes comunicar cuál es el costo del diplomado para los estudiantes de Colombia? Bueno, sí, señora, claro que sí. Para nosotros en Colombia estamos manejando un precio de 750.000 pesos para las personas que se inscriban la próxima semana. Para los que tomen la decisión de inscribirse el día de hoy, va a quedar en un precio de 650.000 pesos. Ok, muchas gracias. Entonces ahí tienen los costos. Muy bien, ¿alguien más? ¿A Ecuador? Leticia, sí. Están preguntando en el chat, por ejemplo, una persona de México, se me perdió en el chat el nombre de la persona, me está diciendo cuánto es el costo para Panamá. Y también están preguntando para México, Panamá y estos otros países. Ecuador, Ok. lo que quería indicar es que es $80.
Muy bien. un solo pago. Ok. ¿Pueden, por favor, las personas que son de Panamá, que son de México, en el chat, por favor, pueden dejar sus números de contacto? Nosotros nos vamos a comunicar con usted. Jesús Godoy, adelante. ¿Puede habilitar su micrófono? Ahora sí, adelante. Muy buenos días, hermana. Buen Dios día. les bendiga. Lo que estaba preocupado es que, ¿cómo puedo hacer, no? Si será alguna cuenta, algún número para hacer el depósito. Muy bien. Eso ¿Usted de qué país es, hermano Jesús? de Ecuador. Usted es de Ecuador. No se preocupe, Jesús Godoy. Ronald Sí, lo va a ubicar. Si usted ha llenado su ficha de inscripción, no se preocupe sí. porque ahí nosotros nos vamos a comunicar y le vamos a enviar toda la información para que se pueda inscribir en la Sociedad Bíblica de Ecuador. Ahorita en el Otra chat dejé preguntita. un enlace Estaba donde se puede también comunicar preguntando directamente si con un sería teléfono posible diferir un poco para contacto de Ecuador. Ok. el Está en el costo. chat. Entonces le da un enlace al link que está ahí de color azul, que dice wa.me y lo va a enviar a WhatsApp. Para Ok, contactarse hermano Jesús, Ecuador le ha compartido un enlace para que se pueda inscribir allí. Ajá, muy bien. César Isaías. Adelante, César. ¿Puede habilitar su micrófono? No te Hola. escuchamos, ahora sí. Ahora sí, Ok, adelante. estamos silenciados por allá, por otro lado. Hola, hermanos, buenos días. Realmente nosotros somos dos con el pastor Isaías Flores, somos de Colombia. Era solo preguntarle a la hermana Ilsa Duarte. Hermana, ¿el número que aparece allí de contacto en el chat es el suyo? Sí, señor. Sí, y Ah, nosotros bien. vamos a estar habilitando hoy un botón para si usted quiere hacer el pago. Igual si usted quiere hablar conmigo, estamos manejando digamos, una figura. Si usted es más de una persona del ministerio o algo así, les damos un descuento especial también. Muy bien. Ok. Ajá, Hoy, entonces, en sí. el transcurso de la mañana de hoy, ¿podemos contactarnos con usted? Claro que sí, terminando la masterclass, voy a estar todo el tiempo dispuesta para poder contestar preguntas, para poder estar ahí. Si ustedes quieren, les comparto ahora mismo mi número de contacto para que lo tengan y podamos conversar. Sí, por favor, en el chat. Muy amable. Claro que Gracias. sí, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias, hermano César. Adelante, Janet Fabián. ¿Puede abrir su micrófono? Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Yo soy de Perú y deseo llevar el diplomado, pero ¿cómo va a ser el pago? Si va a ser por partes. Desearía saber más información, por favor. Claro que sí. Acabo de compartir en este momento en el chat de Zoom un enlace del WhatsApp. Directamente le va a comunicar a nuestro WhatsApp y le voy a enviar toda la información para que usted pueda conocer las distintas modalidades, de pagos que hay. Muy bien. ¿Alguna consulta más? Muy bien. Les quiero comunicar que este diplomado cuenta con varios coordinadores de diferentes países, que somos los que estamos integrando estos diplomados, y ellos están monitoreando a cada uno de nuestros estudiantes. Así que usted se va a sentir acompañado durante estos 4 meses de principio a fin. Así que va a ser todo un gusto poderlos atender. Josué David, por favor, abra su micrófono. Muy buenos días, que Dios les bendiga. No sé si me logran escuchar bien. Sí, sí te logramos escuchar. Y todas las personas, mientras ahorita te doy paso un ratito, Josué, pueden escribir por favor en el chat sus nombres y sus teléfonos y su país, y nosotros vamos a contactarles. Adelante, Josué. Muchas gracias.
Señorita, la consulta era no solamente por este diplomado, sino también he estado viendo que hay 2 diplomados que están lanzando. Uno es del Antiguo Testamento y el otro es de Educación Cristiana, que tanto es para niños, jóvenes y adultos. ¿Habría alguna forma de poder llevar un horario flexible en los estudios, ya que estoy planeando llevar ambos diplomados y pues me parece muy interesante? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Josué. Claro que sí. Para aquellos estudiantes que desean llevar 2 diplomados paulatinos, lo pueden hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque con este diplomado o los diplomados de las Sociedades Bíblicas Unidas cuenta con un campus bíblico virtual, en la cual los estudiantes pueden llevar uno, por ejemplo, de los diplomados en tiempo real y el otro de manera sincrónica. Tienen ambos los mismos beneficios porque al contar con una plataforma se alojan allí todos los recursos. Estamos hablando de sílabos, PowerPoint, videos de refuerzo de clases, PDFs de lectura y la clase que es grabada, es alojada. De tal manera que el estudiante que lo lleve en tiempo real o de manera sincrónica puede ver la clase una y otra vez y reforzarla, ¿no? Es más, dentro de la misma plataforma se coloca la asistencia. Entonces, tiene todos estos beneficios, así que sí puedes llevarlo, Josué. Fernando Montoya, puede abrir su micro. Buenos días a todos y qué bueno estar en este diplomado. Quería saber una cosa nada más. Aquí en el Ecuador, ¿algún número de cuenta para hacer transferencia y cómo hago para matricularme con la transferencia? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo subir el documento o enviarlo a una cuenta de WhatsApp o algo de eso? Eso nada más, gracias. Adelante, Ronald. Estimado Fernando, ¿cómo está? En Ecuador tenemos la opción de hacer transferencia bancaria a la cuenta de Sociedades Bíblicas Cuenta de Ahorro Banco Pichincha. Luego de esto, si usted primero tiene que inscribirse, yo le puedo enviar el link para que se inscriba. Usted va a registrar todos sus datos y en ese mismo enlace va a encontrar la opción de pago. De ahí usted va a tener la opción de pago, como le digo, por transferencia bancaria o también tiene la opción de pago por tarjeta de crédito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Por favor, pueden levantar su manito. Y sí, sigan poniendo, por favor, sus nombres y sus contactos y país para comunicarnos con usted en el chat. Muy bien, muy bien. Para las personas que están interesadas y también si ustedes tienen contactos, pueden también compartirles la invitación. El día martes se va a tener una clase demostrativa del Diplomado Internacional en Educación Cristiana. Así que se va a trabajar el tema, la pedagogía de la ternura y estará dándola el profesor Harold Segura. Muy bien. Amade, por favor, habilite su micrófono. Muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos atentamente. Muy buenos días con todos, Dios les bendiga. En esta mañana les saludo. Recién acabo de entrar, casi no lo estoy entendiendo. No sé si podría repetir, por favor, sería amable. Ok, brevemente, este diplomado está iniciando el sábado 21, se estudia en el horario de las mañanas, tiene un tiempo de duración de 4 meses, se estudia 4 horas, dependiendo del país en la cual esté, hay una diferencia horaria, pero normalmente es en las mañanas. Este diplomado se va a desarrollar 6 cursos, los docentes son biblistas, son traductores de las sociedades bíblicas, y son docentes y también desarrollan ministerios en sus iglesias locales. Tienen grados académicos. Asimismo, este diplomado cuenta con un campus bíblico que es una plataforma para poder apoyar el desarrollo y alcanzar los objetivos de cada uno de los diplomados, ¿no? Si deseas inscribirte o deseas mayor información, puedes contactarte con nosotros. ¿De qué país eres? ¿Nos escuchas? Ok. Muy bien. Vamos a dar gracias al Señor. Les agradecemos a cada uno su gentil asistencia y deseamos
en el Señor usted pueda participar y disfrutar de este tiempo de aprendizaje a través de estos diplomados. Les quiero comunicar que estamos iniciando en Antiguo Testamento, pero durante todo el año hemos desarrollado un cronograma muy simpático, muy bonito, nutrido de diferentes propuestas, tanto en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, en ciencias bíblicas, diplomados, en idiomas bíblicos, entre otros. Así que los invitamos también a estar siempre pendiente de las Sociedades Bíblicas Unidas. Vamos a orar. Te pido, Ilse, que nos puedas guiar, por favor. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este momento. En realidad para nosotros ha sido un gusto. Hacemos todo esto con el corazón sabiendo que todas las personas que están aquí es porque quieren realmente hacer las cosas para el Señor de manera excelente. Hoy los bendecimos a todos, les damos las gracias por estar aquí y vamos a cerrar este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres el que nos guía, el que nos alienta, el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos permite, Señor, estos espacios. No solamente, Padre, para aprender de todo lo que tú tienes para darnos, sino también para generar relaciones humanas entre los países. Yo te pido en el nombre de Jesús por cada persona que se encuentra en este lugar. Bendícelo, Señor, en su país, en sus situaciones particulares, en las situaciones que hay a nivel de los territorios, Señor. Obra tú. Tú conoces los conflictos sociales, conoces las situaciones económicas, conoces todo, Señor, y todo está en tus manos. Tenemos la certeza de que tú obras, Señor, para grandes cosas. Ayúdanos, Señor, a conectarnos siempre en el Espíritu, Padre, para reconocerte en nuestros caminos, para poder llevar una palabra que lleve esperanza a las demás personas, Señor, pero también, Señor, para tener la seguridad y la certeza de que tú vas con nosotros en todo tiempo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que aparejes todas las cosas, los recursos, el tiempo, las situaciones de cada persona, Señor. Tú las conoces y conoces el corazón de cada uno, el interés que tienen, Padre Santo, ayúdalos. Hoy te pido en el nombre de Jesús que a nosotros como sociedad también, como las Sociedades Bíblicas Unidas, nos dé, Señor, ese sentir de seguir haciendo las cosas de manera excelente. Y te pedimos, Padre amado, que obres en los profesores, en las personas que van a ser parte de esto, Señor, a nivel técnico, a nivel de plataforma, a nivel de todas las situaciones que se dan, que obres de la mejor manera. Te doy gracias por este tiempo, por la disposición de las personas que están aquí, por los que lo van a ver en un tiempo posterior. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su participación. Estamos despedidos. Dios mediante. Un abrazo para todos. Viendo el 21 de enero. Contacto. Un abrazo para todos. El martes tenemos el otro masterclass. Estamos dispuestos para seguirlos ayudando. Si quieren tomar el próximo masterclass, va a ser de educación cristiana. Un tema muy bonito. Queremos que puedan participar, invitar a más personas. Un gran abrazo para todos y muy bienvenidos a nuestro campus bíblico. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Dios los bendiga a todos, un saludo. Muchas gracias. Bendiciones, bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias. Hermanos, Río Perú. El horario, martes, ¿a qué hora es? No escuché el horario. 7 de la noche. En la noche. 7 de la noche. ¿Cómo que Posiblemente noche, está Panamá? compartiendo el link, pues. El link En está Panamá, compartiendo. Centroamérica, 6. 6. Ok, gracias. Ahí nos vemos. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Con todos. Vemos. Bendiga a todos.